¿Qué tal, amigos? Hoy en Realidad Desconocida tenemos una historia muy fuerte. Amigos, esta historia nos la envió una seguidora. El título de la historia dice así, escuchen: violada, amenazada y traicionada por los míos. Queridos amigos, comencemos. Desde que tenía aproximadamente 8 años de edad, mi mamá me crió prácticamente sola, ya que debía trabajar para poder mantenernos. En muchas ocasiones, por necesidad, tenía que dejarme al cuidado de mis tías y otros familiares en la casa de mi abuela, donde vivían varios de mis tíos, tías, primos y primas. Desde muy pequeña, sufría varios malos tratos por parte de ellos. Mis tías me golpeaban sin motivo, me gritaban, me humillaban y me hacían sentir que yo era una carga. Vivía con el miedo porque nunca sabía cuándo iban a enojarse conmigo. Recuerdo en una ocasión en la que mi mamá tuvo que viajar por trabajo durante aproximadamente una semana y me dejó al cuidado de una de mis tías. Ese tiempo fue una verdadera pesadilla para mí. Mi tía me obligó a permanecer sentada en un rincón durante horas. No me permitía moverme, jugar ni levantarme. Cuando le pedí permiso para ir al baño, no me dejó. Aguanté todo lo que pude hasta que terminé haciéndome encima. En lugar de ayudarme, me golpeó, me desnudó, volvió a golpearme y me metió a la ducha con agua fría como castigo. Mientras todo eso ocurría, una de mis primas, que era la mayor, observó todo y se burló de mí sin hacer nada para ayudarme. Cuando mi mamá regresó y le conté lo sucedido, dejó de confiar en esa tía para cuidarme. Sin embargo, cuando realmente necesitaba trabajar y no tenía otra opción, nuevamente debía dejarme con alguno de mis familiares. En otra ocasión, uno de los perros de mis tíos me mordió. En lugar de preocuparse por mí, me dijeron que no contara nada porque el perro era más importante que yo y que si hablaba por mi culpa iban a matar al perro. Por miedo a eso, guardé silencio. Durante mi infancia fui testigo de situaciones que ningún niño debería vivir. Mis tías y mis tíos consumían mucho alcohol constantemente. Ellos discutían, se golpeaban entre ellos, se amenazaban y llevaban a personas a la casa mientras estaban ebrios. Muchas veces presencié situaciones completamente inapropiadas para mi edad. Yo no podía jugar como cualquier niña. Si intentaba jugar o simplemente hacer un poco de ruido, inmediatamente me gritaban. Me decían que dejara de molestar, que mejor me fuera a dormir y que solo causaba muchos problemas. También recibía insultos muy dolorosos. Llegaron a llamarme bastarda porque mi padre biológico se fue cuando yo era muy pequeña. Todo esto destruyó mi infancia. Crecí sintiendo miedo, inseguridad y aprendiendo que debería permanecer callada, quieta, sin moverme para evitar que me castigaran o me hicieran mucho daño. Con el paso del tiempo, mi mamá conoció a mi padrastro, quien siempre me trató con amor, respeto y cariño. Para mí fue una figura paterna que me dio el afecto que nunca había recibido. Sin embargo, mis tíos continuaron causando problemas. Amenazaban constantemente a mi padrastro e incluso llegaron a amenazarlo de muerte. Mi mamá, mi padrastro y yo decidimos alejarnos de ellos durante aproximadamente 4 años para poder vivir tranquilos. Aún así, el miedo nunca desapareció, porque ellos seguían buscándonos y apareciendo en diferentes momentos de nuestras vidas. El año pasado, cuando me gradué, decidimos invitarlos únicamente por respeto y porque se trataba de una reunión familiar pequeña. Lamentablemente, ese día terminó siendo otra experiencia traumática. Varios de mis tíos y primos golpearon brutalmente a mi padrastro hasta dejarlo gravemente herido. Ver esa agresión hizo que reviviera mucho de los miedos y traumas que llevaba acumulado desde mi infancia.
Después de la agresión que sufrió mi padrastro durante mi graduación, decidí buscar trabajo para ayudar económicamente a mi madre, ya que también estudiaba en un instituto y necesitaba cubrir mis gastos. Uno de mis primos me ofreció trabajo cuidando a sus 3 hijos. Acepté porque necesitaba el dinero y porque pensé que él era diferente al resto de la familia. Mi horario era aproximadamente desde las 7:20 de la mañana hasta las 11 de la noche y mi pago era 50 bolivianos por día. Yo sé que era muy poco, pero no tenía opción, como salía muy tarde y la zona donde vivo es muy peligrosa. Acordamos que él me llevaría todos los días hasta mi casa. Al principio todo parecía normal, pero después de carnavales comenzó a cambiar su comportamiento conmigo. Ya no me trataba como a una prima. Empezó a decirme frases como: "Qué bonita te ves, has cambiado mucho, me vuelves loco, te quiero para mí, ya estás grande y vas a ser mía". Yo siempre les respondía que era mi primo, que para mí era como un hermano y que debías respetarme. Intentaba mantener distancia porque sus palabras me hacían sentir incómoda y tenía mucho miedo. El 4 de marzo, su esposa salió a dejar a sus hijos al colegio y yo me quedé en la casa cuidando a la bebé hasta esperar a que lleguen con mis sobrinos. Y la bebé aún estaba dormida. Nunca imaginé lo que iba a pasar. Mi primo me agarró por detrás con mucha fuerza y me llevó a la habitación de uno de sus hijos. Me sujetó de tal manera que no podía defenderme porque él era mucho más fuerte que yo. Me lanzó sobre la cama y me violó. Yo lloraba, gritaba y trataba de defenderme, pero él me tapó la boca para que nadie me escuchara. Cuando terminó, sacó un cuchillo tipo navaja y me amenazó. Me dijo que si hablaba o denunciaba, le haría lo mismo a sus hijitas. También me dijo que mi hermanita estudiaba en el colegio que estaba frente a su casa y que él ya sabía dónde encontrarla. Me repetía que si hablaba, todo lo que pasara sería mi culpa. También me decía que separarían a sus hijos de él y que ellos sufrirían por mi culpa. Además, trataba de justificar lo que había hecho diciéndome que yo había crecido, que era muy bonita y que yo le provocaba. Después de eso se fue y yo permanecí durante mucho tiempo llorando. Tenía mucho dolor y estaba sangrando. Sentía mucho miedo, vergüenza y no sabía qué hacer. El 9 de marzo volvió a ocurrir. Esa vez intenté escapar. Quise correr y pedir ayuda por la ventana, pero él me jaló nuevamente, me tiró al suelo, me puso el cuchillo en el cuello, me tapó la boca y volvió a violarme. Mientras lo hacía, seguía amenazándome para que nunca hablara con nadie. El 30 de marzo volvió a abusar sexualmente de mí. Cada vez que ocurría me sentía más desnutrida, más asustada y con menos fuerzas para defenderme. El 31 de marzo lo volvió a hacer. En una ocasión traté de dar señales a su esposa para que se diera cuenta de que algo estaba pasando. Intenté llamar su atención con mi mirada porque tenía demasiado miedo para hablar. Él se dio cuenta de que había intentado hacerlo y después me dijo: "Te pasaste, ahora sí, prepárate por estar dando señales". A partir de ese momento, se volvió todavía más agresivo y violento conmigo. Después de esas agresiones decidí no volver a trabajar, pero mi primo y su esposa fueron hasta mi casa para pedirle a mi mamá que regresara para cuidar a sus hijos. Yo no quería volver, pero acepté porque necesitaba el trabajo para ayudar económicamente a mi madre y porque les tenía mucho cariño a mis sobrinos. Nunca quise abandonarlos. Sin embargo, el 14 de abril volvió a violarme. Ese día sentí que ya no podía soportarlo más. Me sentía completamente desnutrida, con miedo, asco y un profundo dolor. Después de esa última agresión,
decidí no regresar nunca más a esa casa. Empecé a notar que mi periodo no llegaba. Tenía un retraso de casi 2 meses. Me hice una prueba de embarazo y en el resultado fue positivo. En ese momento sentí que mi vida se derrumbaba. No podía creer que estuviera embarazada como consecuencia de las violaciones cometidas por mi propio primo. Sentía mucho miedo, vergüenza, dolor y mucha confusión. Durante varios días no sabía qué hacer ni cómo contarle a mi madre. Finalmente reuní fuerzas y le conté toda la verdad. Le confesé todo lo que había ocurrido desde el primer abuso, las amenazas con el cuchillo, el miedo que tenía y el embarazo. Mi madre quedó completamente destrozada. Ella y mi padrastro lloraron mucho y sintieron una enorme impotencia al enterarse de todo lo que había vivido en silencio. Después de conocer la verdad, decidimos presentar la denuncia contra mi primo. Cuando presté mi primera declaración, me encontraba con un estado de profundo shock, con mucho miedo y afectada emocionalmente por todo lo que había vivido. Debido a ello, no pude recordar con exactitud todas las fechas y mencioné algunas de manera equivocada. Con el tiempo, al recordar mejor los hechos y revisar conversaciones y otros elementos, pude identificar las fechas correctas. El embarazo era consecuencia de una violación cometida por mi propio primo, aunque personalmente siempre estuve en contra del aborto y fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Comprendí que continuar con ese embarazo era algo que no podía afrontar, debido al profundo daño físico y psicológico que estaba sufriendo. Finalmente tomé una decisión y me realizaron una interrupción legal de embarazo. Ese procedimiento fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Permanecí aproximadamente 24 horas sin poder comer ni tomar agua. Recibí 12 pastillas como parte del procedimiento. Posteriormente me realizaron un legrado uterino bajo sedación. Durante el proceso sufrí una hemorragia y mi estado físico se deterioró. Estaba devastado. Antes pesaba aproximadamente 49 kilos y después llegué a pesar alrededor de 38 kilos. Además del dolor físico, también quedé profundamente afectada emocionalmente. Pasé por una interrupción en circunstancias muy dolorosas y el hospital también se convirtió en un lugar asociado a ese trauma. Mi primo fue la persona que tuvo relaciones sexuales conmigo. Como consecuencia de las violaciones, perdí mi virginidad de una manera completamente forzada y violenta. Después de que mi agresor supo que lo había denunciado, comenzaron nuevas formas de violencia. Su esposa, mis tíos y otros familiares empezaron a llamarme insistentemente para convencerme de retirar la denuncia. Me decían que estaba destruyendo un hogar, que pensara en los 3 hijos de mi agresor y que todo podía solucionarse hablando. Incluso llegaron a decirme que otras primas habían vivido situaciones parecidas y nunca denunciaron, intentando hacerme sentir culpable por buscar justicia. También he sufrido hostigamiento. La hermana de mi agresor ha enviado a personas para intentar contactarme por redes sociales y ha buscado comunicarse con compañeros de mi curso, con amigos cercanos, para difundir la versión de mi agresor. Cada vez que salgo a la calle, a la feria o a cualquier lugar y me encuentro con mi agresor o con miembros de su familia, siento un miedo intenso, me alerto, entro en pánico y siento que pierdo el control de mis emociones. Revivo lo ocurrido y me cuesta reaccionar. Actualmente sigo viviendo con profundas secuelas emocionales, tengo pesadillas relacionadas con los hechos, duermo muy poco, he perdido el apetito, vivo con miedo constante y siento un profundo sufrimiento cada vez que recuerdo lo sucedido o veo a personas relacionadas con mi agresor. Solo quiero decir
que no le deseo esto a ningún niño, niña, señorita o joven. Lo que pasé fue algo horrible, traumático y doloroso hasta el día de hoy. Gracias por hacer conocer mi historia. Busco justicia para que no le pase lo mismo a sus hijitas. Muchas gracias. Queridos amigos, esto es Realidad Desconocida. Hasta pronto. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno.